Durante siglos, se nos ha repetido una cifra con tono imponente. Los musulmanes dominaron España por 800 años, y sin embargo, cuando recorremos la cultura, la lengua y la religión de la España actual, esa huella parece más débil de lo que uno imaginaría. Hoy no se habla árabe en la península como lengua nativa, ni se practica el Islam como religión mayoritaria. Pero si miramos al otro lado del Atlántico, encontramos algo distinto. América, que estuvo bajo dominio español durante apenas 300 años, no solo habla español, vive el legado de España en su religión, en su derecho, en sus instituciones, en su alma. Entonces, surge la gran pregunta: ¿cómo es posible que 800 años de dominio musulmán no hayan transformado profundamente a España, pero solo 300 bastaron para que España transformara para siempre a América? La respuesta no es simple, pero está en la historia, y para entenderla hay que viajar al pasado, al año 711, al sur de la península ibérica. Todo comenzó cuando el comandante bereber Tariq ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar al frente de un ejército musulmán. Lo hizo aprovechando un contexto favorable: un reino visigodo fragmentado, debilitado por disputas internas por el trono. El último rey visigodo, Rodrigo, fue derrotado en la batalla de Guadalete, y en apenas unos años, la mayor parte de la península quedó bajo control musulmán. Pero aquí surge el primer mito: que la conquista fue total, brutal, y que todo cambió de inmediato. No fue así. Aunque el poder político cambió de manos, la estructura social, religiosa y cultural no se transformó de un día para otro. La mayoría de la población siguió siendo cristiana. Se les permitió conservar su fe, sus templos y sus costumbres a cambio de impuestos. El Islam gobernó, pero no reemplazó todo. Con el paso de los siglos, ese territorio se consolidó como Al-Ándalus. Córdoba se convirtió en un centro de saber, con bibliotecas y filósofos. Hubo avances en la medicina, la arquitectura, las matemáticas. Era un lugar donde convivían musulmanes, cristianos y judíos. Pero no en un paraíso perfecto, como a veces se cuenta. Existían tensiones, desigualdades y momentos de represión. Los cristianos eran dhimis, protegidos pero subordinados, y aunque algunos se arabizaron adoptando nombres, costumbres y hasta formas de vestir, el grueso de la población seguía hablando lenguas romances y manteniendo sus raíces cristianas. Aquí otra clave: el árabe era lengua de cultura y poder, pero nunca sustituyó del todo a las lenguas locales. En los campos, en las aldeas, el romance seguía hablándose. El Islam no fue impuesto de forma masiva, como sí ocurriría siglos después en otros imperios. Muchos imaginan una ocupación despiadada y homogénea, pero fue más compleja. También se dice que los musulmanes construyeron toda España, como si antes de ellos no hubiera civilización. Otro mito: o que todos los españoles actuales tienen sangre árabe, cuando en realidad los musulmanes eran una minoría étnica gobernando sobre una mayoría hispano-romana cristiana. Hubo mestizaje, sí, pero limitado. La ocupación musulmana fue un proceso más flexible de lo que se suele imaginar, pero también más superficial en algunos aspectos. A diferencia de lo que haría España en América, el Islam no impuso un modelo total. Gobernó, pero no transformó. Mientras en la península ibérica el mundo musulmán daba sus últimos pasos con la caída del reino nazarí de Granada, al otro lado del océano, una nueva historia apenas comenzaba. El año 1492 no marcó solo el fin de la Edad Media en España. También fue el punto de partida de una expansión sin precedentes. Con Cristóbal Colón cruzando el Atlántico, el mundo europeo descubría o redescubría un continente hasta entonces desconocido para ellos: América. Pero lo que vino después no fue simplemente un encuentro, fue una transformación total. Los españoles no llegaron como visitantes, llegaron como conquistadores, y más allá del oro y la fama, venían con una misión: expandir el reino y la fe. La conquista de América fue un proceso profundo, violento y sistemático, pero también organizado y persistente. Las primeras expediciones, como las de Hernán Cortés en México o Francisco Pizarro en el Perú, no fueron simples aventuras. Contaron con estrategias políticas,
alianzas con pueblos enemigos de los imperios indígenas y un uso eficaz de las divisiones internas. Y una vez consolidado el dominio militar, comenzó el verdadero trabajo, el de reestructurar completamente las bases culturales, religiosas y lingüísticas del Nuevo Mundo. Los españoles no buscaron coexistir con las religiones prehispánicas, como lo habían hecho los musulmanes en Al-Ándalus con el cristianismo. Las creencias indígenas fueron clasificadas como idolatría, y sus prácticas religiosas, perseguidas o adaptadas al cristianismo con fines pedagógicos. Donde antes había templos a los dioses mexicas o incas, se levantaron iglesias barrocas. Las vírgenes tomaron el lugar de antiguas deidades femeninas, y las cruces ocuparon el sitio de los altares del sol. En cuanto a la lengua, el castellano no fue solo una herramienta de comunicación, fue el vehículo de la evangelización, del derecho, de la educación. Desde los primeros días, los frailes y misioneros comenzaron a enseñar a leer y escribir en español a los hijos de caciques, a los líderes indígenas y con el tiempo a los pueblos enteros. Aunque en los primeros años también se usaron lenguas indígenas como el náhuatl o el quechua para evangelizar, la meta final siempre fue la hispanización total. La colonización no solo levantó iglesias, fundó ciudades enteras, estableció universidades como la de Santo Domingo, la de Lima, la de México, todas bajo el modelo castellano. Se impuso un sistema jurídico propio, con leyes como las de Indias que regulaban desde la propiedad hasta el comercio, pasando por la religión y la moral pública. Se introdujeron estructuras económicas como la encomienda, el cabildo, el virreinato, y se implantó una sociedad jerárquica, marcada por la raza, la sangre y el origen, como en ninguna otra parte del Imperio español. Pero tal vez lo más profundo fue el proceso espiritual. Desde el primer contacto, la Iglesia Católica fue un pilar esencial de la conquista. Franciscanos, dominicos, jesuitas, recorrieron valles y montañas, selvas y altiplanos, fundando misiones, bautizando comunidades enteras, enseñando el catecismo a los niños y persiguiendo rituales ancestrales que desafiaban la ortodoxia. Con el tiempo, América no solo adoptó el cristianismo, lo vivió con una intensidad propia. Las procesiones, las devociones populares, los santos patronos, las fiestas religiosas se arraigaron tan profundamente que, aún hoy, definen el calendario y la identidad de millones. A diferencia del Islam en la península, la presencia española en América fue integral. Política, económica, lingüística, religiosa y simbólica. Todo estaba orientado a rehacer el mundo indígena desde sus cimientos. Y aquí está la gran diferencia. Mientras los musulmanes gobernaban en Al-Ándalus permitiendo cierta diversidad, España en América impuso una cosmovisión. No se trataba solo de conquistar cuerpos o territorios, sino almas. Por eso, a pesar de las independencias, a pesar de las luchas por la descolonización, el legado cultural español nunca se fue. Cambió de manos, pero no de forma. Se convirtió en la base de lo que hoy llamamos Hispanoamérica. Más de 400 millones de personas hoy hablan español en América, y la mayoría profesa la religión católica. Las ciudades siguen llevando nombres castellanos. Las leyes, aunque reformadas, siguen el modelo romano hispánico, y el idioma español se convirtió no solo en lengua materna, sino en vehículo de arte, literatura, identidad y nación. Mientras tanto, en la península ibérica, el mundo musulmán se debilitaba. El califato de Córdoba cayó. Surgieron reinos de taifas, pequeños y en guerra entre ellos. Esa fragmentación fue clave para la victoria cristiana. Los reinos del norte, Asturias, León, Castilla, Aragón, comenzaron una lenta y firme reconquista. No fue un movimiento continuo, sino intermitente, pero con el tiempo avanzaron. Mientras tanto, los reinos musulmanes pedían ayuda incluso a cristianos a cambio de tributo. Esa falta de unidad, junto a la presión exterior, condenó a Al-Ándalus. Ya no era un imperio, era una región dividida, vulnerable, desconectada del resto del mundo islámico. Con la toma de Granada en 1492, se cerró el ciclo. Los reyes católicos no solo ganaron un territorio, sellaron una identidad nacional. Una identidad que excluía al Islam. Poco después, se expulsó a los judíos. Luego se forzó la conversión de los musulmanes. Y más tarde, incluso los conversos, los moriscos, fueron expulsados. El árabe fue prohibido. Las mezquitas cerradas o transformadas. La memoria del Islam borrada.
el Estado se convirtió en un proyecto cristiano, castellano y monárquico. Y así, en pocas décadas, lo que había sido casi 800 años de presencia musulmana desapareció del imaginario colectivo. Solo quedaron restos arquitectónicos, como la Alhambra o la Mezquita de Córdoba, pero el Islam como identidad viva se extinguió. América, en cambio, siguió hablando español, siguió rezando a los mismos santos, siguió celebrando las fiestas heredadas de España. Aún después de la independencia, las repúblicas latinoamericanas conservaron estructuras legales, administrativas y culturales profundamente españolas. Incluso en países con fuertes culturas indígenas, como México, Perú o Bolivia, el idioma y la religión europeos prevalecieron. Las lenguas indígenas retrocedieron y en muchos casos fueron marginadas. A diferencia de Al-Ándalus, en América sí hubo una reconfiguración profunda del alma de sus pueblos. Cuando uno compara ambos casos, descubre que no se trata solo de cuánto tiempo duró un imperio, se trata de cómo se ejerció ese dominio. Los musulmanes gobernaron sobre una mayoría cristiana sin intentar convertirlos en masa. Su conquista fue política, no espiritual. No buscaron transformar profundamente la identidad de los pueblos conquistados. España, en cambio, llegó a América con una visión mesiánica. La espada y la cruz iban juntas, y donde antes hubo dioses indígenas, pusieron catedrales. Donde hubo códices, pusieron catecismos. Donde hubo diversidad lingüística, impusieron el castellano como lengua del cielo y de la ley. Por eso, siglos después de que los musulmanes se marcharan de España, su huella es mínima. Y por eso, siglos después de que España se fuera de América, su huella sigue viva. La historia no siempre se mide por el tiempo que un imperio dura, sino por la forma en que deja su huella. Mientras Al-Ándalus fue un dominio extenso y brillante en muchos aspectos, también fue un territorio fragmentado, con convivencias frágiles y cambios de poder constantes. Su legado se desdibujó con los siglos, hasta quedar como un recuerdo más arqueológico que cultural. En cambio, la colonización española de América fue un proceso integral que transformó desde la religión hasta el idioma, desde la educación hasta la forma de ver el mundo. Fue una conquista, sí, pero también una reconstrucción total de las sociedades indígenas, para bien o para mal. Y es por eso que, siglos después, el idioma, la fe y muchos aspectos de la cultura española siguen tan vivos en tierras americanas. No se trata de justificar ni romantizar ninguno de estos procesos, pero entender cómo ocurrieron y por qué uno dejó más huella que otro nos ayuda a mirar la historia con más claridad y, sobre todo, con menos mitos. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos históricos contados con contexto y sin adornos, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con quienes aman la historia. Esto apenas comienza.